En el marco de la campaña para la eliminación de la discriminación racial en nuestra región, la Dirección de Cultura Cusco organizó el conversatorio Gestión Inclusiva del Patrimonio Cultural, evento que se desarrolló en la sala de exposiciones temporales del Museo Histórico Regional de la Casa del Inca Garcilaso el pasado martes 26 de marzo. En la actividad estuvieron como expositores Javier Tobar, especialista en gestión de patrimonio cultural de la Universidad de Cauca de Colombia, y la reconocida antropóloga y escritora cusqueña Karina Pacheco. Bueno, desde el área funcional de ciudadanía intercultural y desde la subdirección de interculturalidad se tiene el propósito, la finalidad de construir una gestión pública capaz de atender la diversidad cultural de todos los ciudadanos, y por lo tanto el evento realizado tuvo como finalidad poder ofrecer un espacio de diálogo, de discusión y de acercamiento crítico a las diversas formas de gestión del patrimonio cultural, poniendo claro las tensiones existentes para poder gestionar de forma adecuada el patrimonio cultural. El objetivo del conversatorio fue generar un espacio de diálogo y discusión para el reconocimiento positivo de la diversidad cultural y de esta manera se logre acciones efectivas para la eliminación de la discriminación racial. Contamos con la participación del antropólogo Javier Tobar, doctor en antropología y profesor de la Universidad de Cauca en Colombia. Él es un especialista, investigador en distintos temas de antropología y cultura, y especialmente muy vinculado a la cultura popular y a la construcción de saberes desde espacios distintos. Y se contó con la participación de la antropóloga y escritora Karina Pacheco, la cual ha desarrollado diversos trabajos tanto académicos sobre identidad, cultura, así como su amplia producción literaria. Hoy la cultura está asumiendo varios retos. Por un lado, hay todo un giro conceptual de lo que significa la cultura. Eso significa que vamos repensando intelectualmente qué significa la cultura hoy en tiempos de globalización, cuando ya la cultura por lo menos está movilizada por tres actores sociales, ¿no? Antaño la cultura era una práctica, un interés social por los actores sociales, era una costumbre, ¿verdad? Ese era el concepto tradicional de cultura. Pero hoy ya la cultura se ha vuelto un recurso, y como recurso se ha vuelto mercancía y como tal un objeto de disputa, como también se ha vuelto un objeto de disputa la naturaleza, una mercancía. En ese sentido entran otros actores sociales como el Estado y las empresas. Y en esa medida, digamos, hay grandes tensiones, grandes conflictos por lo que conocemos como patrimonio cultural. Eso por un lado. Otra perspectiva es un reto también de que generalmente la cultura se la ha analizado, se la ha entendido de manera opuesta al concepto de naturaleza. Entonces hablamos de patrimonio cultural y de patrimonio natural por el otro lado. Pero esta separación también causa muchas tensiones. Entonces hay la necesidad de ir pensando en otros conceptos. Por ejemplo, en este caso, en la charla vamos a hablar de un concepto que es el concepto de biocultural o de bioculturalidad. Hoy en América Latina, temas como el agua, temas como el territorio, los bosques, los cerros, están siendo, digamos, mercantilizados. Pero no únicamente se mercantiliza, digamos, el agua, los cerros, los volcanes, los ríos, sino que con eso también se está desplazando una serie de prácticas individuales. En este caso, por ejemplo, los pagamentos, las ofrendas que se hacen a estos territorios que son sagrados. Entonces está imponiendo una economía, otra cultura, y es una nueva forma de colonialismo. Bueno, mi participación es como comentarista alrededor de un tema que es el de patrimonio e inclusión, dos temas que son de
urgencia en el Perú y en el Cusco, ¿no? Estamos viendo una depredación continua, tanto por parte de grandes empresas como también por parte de la propia población, de lo que es el patrimonio cultural inmaterial, que en una época de mercantilismo extremo solo se ve valorada e incluso tergiversada cuando, digamos, tiene un precio de venta en el mercado y hay valores y saberes tradicionales de suma importancia que están siendo olvidados o siguen siendo discriminados. Por otro lado, además de repensar en la parte conceptual, debemos repensar en las prácticas culturales. Generalmente se ha pensado que la gestión del patrimonio es parte de los expertos, ¿no? De los antropólogos, de los arqueólogos, de los artistas, de los técnicos. Pero hoy se ha demostrado que muchas comunidades están haciendo sus propios esfuerzos, sus propios emprendimientos culturales para salvaguardar, para proteger, para cuidar sus elementos culturales y naturales, ¿cierto? Entonces hay muchísimas experiencias que están siendo trabajados por las mismas comunidades. Caso de museos comunitarios, museos sociales, centros de interpretación, emisoras comunales, todo esto con el fin de salvaguardar y proteger su patrimonio cultural. Hay otro concepto como es el de autogestión cultural, que trabaja con otros agentes y con otros saberes. Entonces, si hay múltiples saberes alrededor del patrimonio cultural, ¿por qué no trabajar de manera articulada y desde una perspectiva intercultural? Lo que nos llevaría a construir unas nuevas prácticas de gestión intercultural donde estén involucrados diferentes actores, tanto los expertos, los saberes expertos, como los conocimientos locales. Creo que es un reto poner a discutir con la población la importancia tanto del patrimonio material como del inmaterial y por otro lado hacerlo de una manera horizontal y democrática, de modo que estas discusiones no se queden solo entre especialistas y expertos, que es lo que suele ocurrir y esa es la paradoja, ¿no? Que a veces la academia y la discusión se sube a una esfera que no dialoga con la ciudadanía en general para respetar, conservar y analizar el valor de lo que es el patrimonio. Necesitamos bajar de las esferas de especialistas a una discusión realmente amplia que convoque a todos los ciudadanos. Después de 500 años que las constituciones latinoamericanas, el caso de Bolivia, el caso de Perú, el caso de Ecuador, el caso de Colombia, reconocen la diversidad cultural. Esa diversidad cultural había sido negada, invisibilizada y había incluso persecución, ¿no? Colonialismo interno. Se nos daba vergüenza de reconocernos como quechuas, como aymaras, como indígenas. Todo ese proceso de colonización se nos había dicho que nuestras lenguas no eran lenguas, que eran dialectos, que no teníamos literatura, que no teníamos economía. O sea, todo nuestro mundo, nuestra filosofía, nuestro arte había sido invisibilizado. Entonces, precisamente para cambiar esa mentalidad, debemos reconocer, valorar y decirle al mundo que nosotros tenemos arte, literatura, patrimonios culturales inmensos y que eso hace parte de nuestro proceso social e histórico. Y de ahí que sea fundamental una educación intercultural como eje fundamental para la construcción y la defensa de los derechos humanos y colectivos y a una convivencia ciudadana intercultural. Si los ciudadanos no participan en la discusión, en el análisis, en el saber qué es el patrimonio, ya podemos tener grandes proyectos de gestión que no van a ser apropiados por la ciudadanía. El patrimonio no es una cosa santificada que queda en un altar, sino es algo que nos pertenece a todas y todos. Perú es una de las
civilizaciones de los pueblos originarios, y eso ya la convierte en una potencia. La multiplicidad de actores sociales, de conocimientos que aún están presentes, son elementos fundamentales. Creo que, por ejemplo, el Cusco pues, es una capital cultural fundamental, es riquísima. Caminar Cusco es caminar por la historia, por la memoria, por el arte, por las lenguas, por los tejidos, es realmente rico. Y creo que el ministerio me ha sorprendido de muy buena manera con las distintas agencias, con las distintas subsecretarías que está trabajando. Desde la Subdirección de Interculturalidad y específicamente el área funcional de Ciudadanía Intercultural venimos haciendo un trabajo sostenido de coordinación conjuntamente con los parques arqueológicos para viabilizar desde el Ministerio de Cultura esos servicios con pertinencia cultural, es decir, que sean servicios que se concentren mucho en las necesidades de la población, que puedan incluir la cosmovisión, la forma de comprensión del mundo de las propias personas que se encuentran cercanas a los sitios arqueológicos y asimismo lograr que los servicios sean libres de discriminación. En la Dirección de Cultura Cusco, estamos comprometidos con la lucha contra la discriminación racial, impulsando propuestas de gestión pública con la debida pertinencia cultural, respetando nuestra diversidad cultural.